Ahora tenemos un invitado de lujo. Él es especialista en suelos y estoy hablando nada más y nada menos que del ingeniero Ken Morilla, quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, también un tema que está bastante en auge, se está aplicando bastante y al parecer está teniendo éxito, es la siembra directa. Hoy queremos hablar con este especialista en suelos específicamente acerca de este tema, todos los detalles al respecto. Muy bienvenido, ingeniero, a nuestro programa. Un gusto poder estar aquí con la audiencia también. Bueno, ingeniero, y bueno, ya queremos hablar, como mencioné recién, acerca de siembra directa. ¿Por qué se está hablando tanto? ¿Qué es lo que podemos hablar actualmente de lo que sería siembra directa? Bueno, siembra directa es el modelo de producción con especial énfasis en la producción de granos y es un sistema de producción que nos permitió hacer ese cambio del sistema tradicional que estaba con un bajón, vamos a decir, en los rendimientos y los efectos que tenía en el ambiente debido a la erosión hídrica, debido a la pérdida de nutrientes, la materia orgánica, para pasar a un modelo, vamos a decir, más regenerativo, más productivo, y eso es lo que le permite hoy en día tener un nivel de producción, vamos a decir, más satisfactorio que anteriormente. Estamos viniendo de hacia atrás otra vez para adelante, mejorando la situación de la producción. Excelente. ¿Y cómo se implementa la siembra directa en Paraguay? Y se implementa a través de experiencias e innovaciones que empezaron a hacer aquellos productores pioneros, aquellas personas y técnicos que lo acompañaron ya en la década de finales del 80 e inicios del 90, donde esa insatisfacción por los bajos rendimientos, por los procesos erosivos que había en aquel entonces y la necesidad, vamos a decir, de que se convierta también en una actividad de mayor rentabilidad, comienza a esta innovación a introducirse mediante productores pioneros y la contribución que hubo desde el punto de vista de la asesoría internacional, de la asesoría local, para empezar a implementar, porque conocimiento no había mucho, había que empezar a desarrollar. Excelente, ingeniero. Bueno, también queremos hablar, ya había mencionado en unas palabras los beneficios que puede traer la siembra directa, que sería regeneración de suelo y más. Queremos saber a más detalle cuáles son los beneficios generales y también los micro beneficios que puede aportar la siembra directa al campo. Una de las cosas o argumentos que habíamos promovido o difundido, una de las mayores ventajas es el menor esfuerzo, llámese físico desde el punto de vista del uso de tractor, en el caso de la agricultura mecanizada, y en el caso de la agricultura familiar, el esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite un mejor control de las malezas. ¿Por qué? Porque incorpora en su proceso el uso de lo que en aquel entonces le llamábamos abonos verdes, hoy le llamamos plantas de servicio, donde entre un cultivo u otro o previo a ese cultivo se siembra, genera una cobertura y actúa prácticamente como un herbicida natural, que es la sombra, el impedimento de entrada de luz y exceso de calor para que germinen las malezas, uno de los principales beneficios. Y otro que permite el incremento de la productividad. ¿Por qué? Porque uno de los factores es que al reducir el proceso erosivo, la erosión de agua, ¿verdad?, evitando que vayan muchos de los nutrientes y más bien generando una cobertura que crea condiciones para mayor infiltración de agua, tenemos reserva de agua por mayor tiempo en el suelo para el desarrollo de las plantas. Y ese desarrollo de las plantas genera un proceso que como un engranaje empieza a trabajar. Al haber mayor infiltración de agua, mayor población microbiana, mayor disponibilidad de nutrientes y se traduce en rendimientos.
Bueno, realmente se escucha los beneficios que puede tener y que llegan a impactar en el suelo y por ende muchos productores paraguayos ya están utilizando este método. De repente para aquellos productores que todavía no empezaron a utilizar el método de la siembra directa, ¿qué se necesita para empezar a sembrar de esta manera? Y para un mayor éxito, vamos a decir, para un mayor logro, uno de los principales requisitos es un diagnóstico previo. ¿Qué significa el diagnóstico? Saber en qué condiciones. Porque también exige, en caso de que sea mecanizado o en caso de que sea manual, vamos a decir, requiere de condiciones previas, ¿verdad? Crear condiciones, por ejemplo, corrección de la acidez, que el suelo, si es de una agricultura, por ejemplo, familiar, va a pasar a la mecanizada, no tiene que haber tocones, no tiene que haber restos que pueda impedir el tránsito de la maquinaria, hay que nivelarlo, en casos de que sea necesario también en una primera etapa, ¿verdad?, hacer una corrección de la fertilización, porque tenemos de todo un poco las condiciones de ese suelo. Tanto que al principio de este proceso clasificamos los suelos excesivamente pobres, los medianamente pobres y los suelos saludables en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cada etapa exige pasos previos para poder acelerar ese proceso. Y uno de ellos se inicia generalmente primero con la nivelación del terreno, la corrección de la acidez, por ejemplo, el otro, y luego el tema del uso de los abonos verdes. O sea, la cobertura o el abono que va a acelerar ese proceso de formación de material orgánico en el suelo que permita la infiltración de agua y generar a funcionar ese engranaje para llegar a la meta. Ingeniero, ¿con qué rubro se puede abarcar este estilo de siembra? Según nuestra experiencia, que empezamos los primeros trabajos en la década del 90, inicio del 90, todos los cultivos, desde mandioca, maíz, soja, papa. ¿El arroz también sería un rubro que se podría? El arroz tiene un sistema, vamos a decir, diferenciado. Es viable totalmente, ¿verdad? Y hay que entrar en un sistema de rotación con la producción de otros granos, ¿verdad? Se puede. Tiene sus costos, tiene sus manejos específicos, pero prácticamente todo cultivo anual tiene condiciones de ser ajustado para este modelo de producción. El tema es crearle las condiciones. ¿Y cuáles son las zonas principales del Paraguay donde ya se está utilizando el sistema de siembra directa? Como te dije, el 98% casi tenemos el sistema de producción, por ejemplo, la producción de soja. O sea, donde entra la producción de granos de maíz, canola, trigo, soja, bueno, el sistema ya se introdujo. La gran deuda sigue siendo la agricultura familiar, que estamos en la etapa de la promoción de la mecanización de los pequeños predios con este sistema, que también usan los mismos principios, que no tiene que remover, que tiene que usar cobertura, que tiene que hacer rotación, etcétera, para tener los beneficios. Toda la región productora de grano, llámese Alto Paraná, Itapúa, parte de Cazapá, San Pedro, parte de Canindeyú, lo están haciendo en este sistema. Como quiero insistir nada más que sí, lo que nos hace falta todavía es reforzar o esforzarnos más para el tema de la adopción que sea más generalizada en la agricultura familiar, pero que ya se está empezando también. Bueno, y se sabe que en cuanto al clima se está esperando el fenómeno de la Niña, que sería falta de lluvias. ¿Afecta o influye de cierta manera el clima en la siembra directa? La siembra directa se llega a constituir como un mecanismo de mitigar un poquito los efectos de la seca. ¿Por qué? Porque una de las características del sistema de siembra directa es que tiene una cobertura de suelo sobre el cual se siembra y permanece por un tiempo, un periodo suficiente para permitir que de alguna manera crea condiciones de filtrar agua, pero también sirve como barrera mecánica para evitar la evaporación del agua del suelo y que sufra en muy poco tiempo la falta de agua a estos cultivos. Entonces, no digo que prolonga el periodo de aguante de esos cultivos,
que generalmente se traduce en una diferencia de mayor rendimiento con relación a un sistema convencional. Totalmente es una herramienta favorable en época de seca. Excelente, y bueno, sabemos que a nivel mundial la noticia que tenemos, Paraguay es reconocido por utilizar este método. ¿Cómo ayuda esto a los productores paraguayos? Bueno, la primera, vamos a decir, percepción es que el agricultor se siente satisfecho o su autoestima, que es muy importante, es que lo está haciendo bien. Y aquel productor que lo hace en este sistema no tiene problema en contar, en informar cómo lo hace porque está obteniendo, vamos a decir, algún beneficio de este sistema. Y este sistema, ¿cuándo funciona realmente? ¿Cómo le afecta al productor? Cuando él se apropia. ¿Por qué? Porque ninguna finca es igual a otra. Entonces, si maneja conocimiento o principios, él lo va adecuando a su situación. No todos tienen el mismo tipo de sembradora, no todos tienen la oportunidad del crédito que tiene otro. No somos iguales, ni los dedos. Entonces, el agricultor cuando comprende, y eso se ha logrado mediante mucha capacitación, porque una de las características de esta tecnología exige permanente información. Entonces, cuando él se siente apropiado y arraigado en esto, lo que nosotros vulgarmente decimos, se vuelve fanático de lo que hace. Entonces, es como lo hace con mayor gusto, que con un sistema que muchas veces el convencional es bien sacrificado. Y entonces, esa es la manera en que vemos, aparte de los beneficios del rendimiento, mayor cantidad de cultivo y todas aquellas ventajas que presentan. Porque así como presenta ventajas, hay algunos inconvenientes que se presentan también en el proceso. Pero la herramienta sigue siendo el conocimiento, la información. Bueno, también habías comentado acerca de la acidez en el suelo, digo bien, y cómo la siembra directa podría ayudar e influye en esto. Y sabemos que el Chaco paraguayo se caracteriza bastante por esa acidez de repente que presenta en su suelo, la salinidad también que tiene. ¿Cómo podría ayudar la siembra directa a este sector del país? ¿El Chaco ya está utilizando siembra directa? También es una pregunta. Parcialmente y necesita de ajustes. ¿Por qué necesita de ajustes? Porque allá el periodo de lluvia es muy estacional y últimamente muy inestable, los periodos de lluvia. Pero ¿qué contribuye? Uno de los aspectos que más contribuye en este caso es el uso de la cobertura o la planta de servicio del abono verde. Que si se busca una estrategia en el periodo de siembra donde aprovecha el agua del periodo anterior de cultivo, lo conecta con la nueva lluvia que se aproxima, ahí se vuelve, pero positivísimo, en el sentido de que al haber cobertura, permite infiltración de agua por un principio básico. La descomposición orgánica permite generar infiltración de agua. La agregación superficial permite entrada de agua. Pero al ser una cobertura, hace esa protección mecánica. Si hace la protección mecánica, no desaparecen los bioporos. En síntesis, no se sella el suelo. Porque si es sellado, sale el vapor de agua por evaporación, por capilaridad, ¿verdad? Entonces tenemos un suelo seco. Si hay una cobertura, hay una mini atmósfera que no se renueva permanentemente, entonces queda un mayor periodo de tiempo esa agua acumulada en el perfil. Entonces le da ese periodo de aguante a los cultivos. Esa estrategia lo que hay que ir desarrollando y ajustando para cada lugar o en cada finca. Pero de que se está haciendo y aquellos que lo hacen y han encontrado ese punto de equilibrio, estrategia, tiene el resultado positivo. Es la única herramienta que estamos teniendo porque no vamos a aumentar la lluvia en forma artificial. Segundo, podemos llenar de riego, pero lo mismo exige ese cuidado. ¿Por qué? Porque si se evapora el agua por capilaridad, viene la sal. La salinización o la formación de peladar, vamos a decir. Lo que nosotros no podemos hacer es más bien que si sale el agua del suelo en el Chaco, lo salga a través de la planta por evapotranspiración. Entonces se convierte en carbono y otra vez una cobertura y se genera un ciclo virtual. No así en el sistema convencional donde
muchas veces no hay agua suficiente, entonces comenzamos en aquellos lugares donde hay napa de agua con sal muy por arriba, vamos a decir, o periodos muy secos, y está sellado y compactado el suelo, sale la sal y empiezan los problemas. Y el costo de eso es bien caro, volver a meter el sodio al subsuelo otra vez. Tiene un costo. O generalmente se deja